Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Hemos estado en los últimos temas estudiando, analizando acerca de la vida de Jacob hasta este momento. Hemos llegado a la ocasión en que Dios le dice a Jacob que salga de Siquén y vaya a Betel, donde se le había aparecido, y Jacob hace todos los preparativos para su viaje. Pero ahora, en la narración que Moisés está haciendo de estos eventos de la vida de Jacob, Moisés hace un alto para hablar de algo que es importante. Así que vamos a leer en Génesis capítulo 35 y voy a leer del versículo 6 en adelante para entrar en el contexto, en la ocasión en que sucede lo que vamos a tratar. Dice, y Jacob llegó a Luz, que es Betel, que está en Canaán, él y todo el pueblo que estaban con él. Y edificó un altar allí, y llamó el lugar del altar casa de Dios, porque allí se le había aparecido cuando huía de su hermano. Así que Jacob llega con su familia, llega a Betel, y allí hace un altar. Y en esa ocasión, no estoy hablando que inmediatamente aquí su altar sucedió esto, sino que estando allí, en este lugar, dice en el versículo 8, entonces murió Débora, ama de Rebeca. En la versión de Jerusalén, en vez de decir ama de Rebeca, dice nodriza de Rebeca. Así que Débora murió allí y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, y la llamó Alon Bakut o Bakut. Eso significa encina del llanto. Así que aquí aparece Rebeca que muere. Pero este nombre de Rebeca no aparecía antes en la Biblia. ¿Quién era Rebeca? ¿Por qué tanto duelo y tanto llanto? Porque fue marcado cuando la Biblia lo menciona así, que allí fue el lugar del llanto, el lugar del duelo, el lugar del sufrimiento, como señalando de alguien muy importante que había muerto. ¿Quién es Débora? Bueno, Débora nosotros la encontramos en la Biblia en Génesis capítulo 24 y versículo 59. Dice el texto, entonces dejaron ir a su hermana Rebeca y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres. Así que aquí está que Débora era la nodriza, la sirviente que estaba al servicio de Rebeca y la acompañó en su viaje para encontrarse con Isaac, para casarse con Isaac y para la vida que Rebeca iba a tener con Isaac. Si uno observa ahora que Débora
Al principio, cuando la Biblia habla de ella, solamente habla de la nodriza, la mujer que está al servicio de Rebeca. ¿Cómo es que si en la Biblia la costumbre es describir solamente de los hombres escogidos para alguna obra, para alguna cosa que sucede que tiene que ver con la historia del pueblo de Dios? Y en este caso que estamos estudiando de Abraham, pues tiene que ver también con Abraham, con Isaac y con Jacob, porque eso tiene que ver con la formación del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel viene de sus padres o sus patriarcas que fueron Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué pasó con Débora? ¿Qué hizo Débora que fuera destacado para que su nombre apareciera aquí y en unas circunstancias como esta? ¿Por qué Débora estaba con Jacob? Porque aquí se ve que ella estaba con Jacob y muere allí. No se sabe exactamente si cuando Rebeca murió, Débora volvió a la tierra de Labán, donde estaba antes, y estuvo con ellos y cuando Jacob salió, volvió con Jacob, o de alguna manera ella se unió con Jacob cuando Jacob llegó a estos lugares de Canaán donde estaba su padre. De todas suerte, lo que sucede es que la nodriza estuvo con Rebeca, fue con Jacob, su vida tiene que haber sido una vida eh, larga. Eh, Nosotros encontramos que Abraham vivió 175 años, que Isaac vivió 180 años, Jacob 147, pues Débora debió haber vivido 150 o más años, tuvo una larga vida. Pero la Biblia no señala en ningún lugar qué cosa fue lo que ella hizo para que su nombre apareciera. Y más curioso aún es de notar que siglos después, tiempo después, iba a haber en esos mismos lugares otra mujer llamada Débora. Así que no solamente es por qué estaba Débora allí, sino la curiosidad de otra mujer llamada Débora, que de ella también vamos a reflexionar y vamos a estudiar acerca de algunas cosas de su vida. Pero ahora Rebeca está allí, era muy querida, hubo llanto, duelo, pero ¿por qué ella aparece su nombre entre las personas notables de la historia que la Biblia está narrando en este lugar? Llama la atención que la Biblia guarda silencio, pero algo hizo, porque si no su nombre no hubiera estado allí. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué estaba allí? Y yo eh, tengo alguna reflexión para compartir con ustedes partiendo del hecho de de esto que sucedió con Débora, que es, sí,
decir su nombre, ahora al final de su vida aparece y aparece como una persona tan querida. Obviamente, si era muy querida, es porque ella tuvo un carácter, una vida, un servicio en favor de la familia de Jacob, que fue una persona que se distinguió ayudando a la familia en el trato de la familia, en la misma crianza de Jacob y de Esaú, en la relación que tiene que ver como familia, como casa, y tiene sus habitantes. Y esta mujer se distinguió en estas cosas, pero también tuvo que haberse distinguido como una mujer que adoraba a Dios y seguía a Dios. Y mi reflexión en este momento es la siguiente. ¿Cuántas veces los hijos de Dios que hayan vivido a lo largo de la historia, aún que estén vivos en este momento, hacen cosas, tienen una vida que honra a Dios y es edificante para sus semejantes, pero que nadie sabe, porque no está registrado en la historia? Y esto me dice a mí que los hijos de Dios, que servimos a Dios, nuestras obras no quedarán en el olvido. Nuestras obras van a ser recompensadas. Y recuerdo ahora en Apocalipsis 14:13 que dice, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, porque dice, porque sus obras con ellos siguen. No hay un solo hijo de Dios, desde Caín, que fue el primero que murió, desde Adán y Eva, que fueron los padres de Caín, y de Abel, que fue Abel el primero que murió, de Set, de todas las genealogías estas, que Caín se separó de Dios, pero que Abel fue fiel, Set fue fiel, y la humanidad se dividió entre personas que siguieron a Dios y los que no siguieron a Dios. Y la Biblia no menciona, no habla mucho de ellos o no habla nada, pero todo lo que los hijos de Dios hayan hecho en favor de Dios en su testificación, en su labor, en su trabajo, para la edificación. Voy a usar yo aquí la palabra de la edificación del reino de los cielos, de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios. ¿Cuántas cosas se han hecho y se han olvidado o los hombres nunca las han conocido? Pero Dios las tiene todas escritas en su libro. Cada hecho de un hijo de Dios, Dios lo conserva y da el premio, da el fruto. Y esa persona que honró a Dios no desaparecerá, igual que Débora, que allí murió, pero seguramente cuando Dios establezca su reino, ella va a estar allí y más sabremos acerca de ella. Hay galardón para los hijos de Dios y para los frutos de los hijos de Dios. La historia de Débora, una historia tan corta, salió con Rebeca en su viaje para el encuentro con Isaac, se une con Jacob, muere aquí en Belén, es sepultada y la demostración bíblica que al llamarle la encina del llanto, porque fue enterrada al pie de esa encina, significa que fue una persona amada por Dios y también amada por sus semejantes. La ley de Dios dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Dios se cumple con el amor y esta persona
Por lo que se sabe de ella, solo por lo que está escrito, se sabe que fue alguien que amó a Dios sobre todo y a su prójimo o a su semejante como a sí misma y se dio en servicio de los demás. Y esto, pues también, como me hace pensar, recordar en las obras de los hijos de Dios, quiero compartir con ustedes ahora eh, una, yo le llamaría una historia, compartir parte de la vida de alguien. Voy a hablarles de una mujer que fue eh, muy amiga de mi madre. Cuando mi madre estaba en su juventud, soltera las dos, y de otras mujeres que también crecieron, vivieron en la provincia de Pinar del Río, iban a la iglesia adventista de aquellos tiempos. Me estoy refiriendo aquí a una mujer que se llamó Esther Contreras. Esther Contreras era una persona muy buena, una persona que tenía muchas amistades dentro de la iglesia y se distinguía por servir a la iglesia, pero ella tuvo una suerte muy triste en la vida, porque sin ella merecerlo y sin ella saberlo, fue contagiada por una enfermedad. Ella tenía un esposo, el nombre que yo conozco es Wango, Wango Izquierdo. Este hombre tuvo una hija, Esther se la crió, tuvieron otra hija que adoptaron, Esther la crió también, y por causa de la enfermedad que Esther eh, contagió, ella primero perdió las piernas, no que se las cortaran, sino que quedó inválida, no las podía mover, no las podía utilizar, no podía caminar. Esa fue una enfermedad gradual que la eh, sometió a una vida en la cama. Hace muchos años de esto, yo era un adolescente, tendría, cuando yo iba allí, 13, 14 años, 15 años, cuando yo la conocí y la visitaba, pero su enfermedad no terminó solamente con sus piernas, sino que siguió avanzando y avanzando y la dejó gradualmente ciega hasta que quedó ciega completamente. Y esa mujer en una cama, ciega, no podía hacer la evacuación de, de sus heces, no podía la evacuación de sus orinas, lo hacía, pero no podía asearse, tenía que depender de lo que esas muchachitas, esas mujeres ya jovencitas hicieran con ella. No podía comer sino cuando le traían la comida, no podía tomar agua sino cuando le daban agua para tomar, y esa mujer pasó hambre, pasó sed, porque no siempre que pedía agua la tenía en el momento para beber. ¿Cuántas veces eh, uno iba allí a visitarle y le encontraba en esa condición deplorable? Entonces ponían una sábana y allí la aseaban y se sentía todo el olor ese. Así era su vida, una vida triste, o en la cama o en una silla de ruedas, el tiempo que tuviera de poder estar en la silla de ruedas. Pero ¿qué sucedía con esta mujer y por qué yo la menciono? Porque nosotros decíamos, vamos a visitar a Esther para darle ánimo. Vamos a casa de Esther Contreras para darle ánimo, para ayudarla. Íbamos allí para darle ánimo, entre paréntesis. Porque al principio nosotros llegábamos, digo yo, la experiencia de mis visitas. Llegábamos
comenzábamos a hablar. Al poco rato era Esther la que nos estaba dando ánimo a nosotros. Era la que nos alentaba, la que nos animaba a ser fiel a Dios, de lo bueno que Dios es, de todo lo que Dios hace por sus hijos. Pero no solamente era que iba yo, sino que iba la iglesia entera a visitar a Esther Contreras, porque para todos ella tenía palabras de ánimo y de aliento. Y no solamente iban los miembros de la iglesia, iban a ver a Esther Contreras personas que no eran adventistas. Yo recuerdo de mujeres que iban a verla, que la vida de esas mujeres no era muy limpia, tenían sus problemas. El paño de lágrima de ella era Esther. Esto sucede, lo que estoy refiriéndome ahora de la enfermedad de Esther y de lo cuando íbamos allá, esto estuvo en su apogeo en los años del principio de la revolución de Fidel Castro. Y en aquel tiempo la gente decía no creer en Dios, pero allí a casa de Esther iban las personas que creían en Dios, que estaban en una iglesia, las que creían en Dios y estaban en otra denominación religiosa, personas que creían en Dios y no iban a ninguna iglesia, personas que no creían en Dios, personas comunistas, todos iban a ver a Esther porque era un caso muy renombrado, muy sonado en la ciudad de Pinar del Río, pero todos salían animados, fueron ayudados por Esther. Comenzábamos como el que estaba ayudando, finalmente ella la que quedaba ayudándonos. Yo recuerdo una experiencia que un día fuimos a su casa un atardecer, Raquel y yo. Raquel hoy es mi esposa. Hace 60 años que estamos casados, pero cuando aquellos no teníamos, éramos amigos solamente. Y Esther estaba ciega en esa condición y ella nos conocía a todos por la voz. Y estábamos allí, Raquel y yo, y de pronto Esther dice, ¿qué parejita más linda hacen ustedes? Y ella no nos veía, no nos veía. ¿Por qué nos habló así? Que ella sintió, que- qué intuición la de ella. Así que esa misma declaración de Esther nos ayudó a nosotros después en nuestra amistad para que llegáramos a a tener un noviazgo y a formar una familia. Llegó el momento en que Esther Contreras muere y en aquella ocasión y aquel funeral parecía que alguien grande, alguna persona grande del gobierno o de alguna institución había muerto, porque fueron miles de personas a ese sepelio. Cuando iba por la calle, las personas por la calle eh, preguntaban, ¿quién se murió? ¿Quién se murió? Y muchos no sabían, pero sí, iban muchas personas por causa de Esther, entonces contaban la historia de Esther y contaban la historia. Se llegó al cementerio, se despidió el duelo y entonces el que despidió el duelo dijo, Esther significa estrella. Y eso me hizo recordar otro texto de la Biblia que está en el libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 12, donde dice que los que enseñan a la multitud brillarán por la eternidad como estrellas, brillarán por la eternidad. Y eso fue la experiencia de Esther. Fue alguien que sin poder
asistir a la iglesia. Sin poder tener una participación en la iglesia, dio el testimonio más grande que alguien puede dar con los de la iglesia, con los que no eran de la iglesia, con los que no eran creyentes, con los que eran enemigos de la religión. A todos ellas le dio un mensaje. Hizo una obra en favor de ella y la menciono aquí porque es una situación parecida a la de Débora. Nadie, o sí, se conocía en aquel tiempo, pero en la Biblia no se menciona su historia de Esther, no la conocían otros lugares, otros adventistas, pero su vida repercutió y honró a Dios y edificó a sus semejantes. Y eso es un hijo de Dios. Así vivimos los hijos de Dios, o debemos vivir los hijos de Dios, que con nuestra vida demos gloria a Dios y edifiquemos a todos los que se relacionan con nosotros. Lo cierto es que no queda la vida de un hijo de Dios en el olvido para siempre. Hay un salmo que dice que la muerte de los hijos de Dios es grata para Dios. No es que la muerte sea grata para Dios, sino que los hijos de Dios que honran a Dios es grato para Dios y la persona que muere queda sellada para la vida eterna. Cuando un hijo de Dios muere y fue fiel a Dios, ya queda sellada para la vida eterna. Y Dios es Dios de vivos. La muerte es un sueño que pasa cuando Cristo viene, despertará a todos sus hijos y todos los que murieron siendo fieles a Dios están asegurados para la vida eterna. Por eso quise compartir eh, esta historia de Esther y estas palabras, porque me ayudó la historia de Débora para hablar de esto, cómo esa mujer de la nada llegó a ser alguien tan querido y tan dichoso que su nombre quedó escrito en la palabra de Dios, quedó escrito en la Biblia. Hasta que llegamos con este tema que se ha extendido, pero te pido que lo compartas con otros para que otros también puedan ser edificados por este tema. Nos vemos en el siguiente. Dios nos bendiga.